La emergencia sanitaria sigue siendo la principal emergencia. El coronavirus sigue golpeando al mundo. Ya hay más de 2.500.000 contagios, 170.000 muertes y más de 610.000 recuperados. La pandemia en nuestro país lleva más de 3.000 contagios, 142 muertes y 740 recuperados. No es algo pasajero. Por eso planteamos que la emergencia sanitaria es la principal. Estamos a un mes de la cuarentena. Una parte grande de nuestro pueblo no puede cumplirla en las condiciones en las que vive. Hay despidos, suspensiones y rebajas de salarios en varias industrias, como por ejemplo con los trabajadores del petróleo, Pan American Energy, Bulgeroni, Tecpetrol y Techint, Roca, la perforadora San Antonio International de Nicolás Caputo, los despidos en el frigorífico Penta, trabajadores metalúrgicos, entre otros. Junto a esto, las cadenas de comercialización presionan por el aumento de precios. Y entonces, ¿quién paga la crisis? Los terratenientes, los grandes grupos monopólicos, que se han favorecido durante estos últimos 4 años con la política de Macri, defienden sus intereses. Y como dijo Miguel Acevedo, el vicepresidente de la UIA, Unión Industrial Argentina, no es el momento de discutir el impuesto a las riquezas. Los bancos también han obtenido extraordinarias ganancias, como el Santander Río, Banco Francés, Citibank, Itaú, ICBC, entre otros. Por eso, tiene mucha importancia el impuesto a las grandes fortunas, a lo que aporta el proyecto de ley presentado por los diputados nacionales del PTP y el PCR, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba en el Frente de Todos, con el objetivo de que sea aprobado en el Congreso. Con el avance de la pandemia, junto a las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, los trabajadores y el pueblo venimos realizando un gran esfuerzo en todo el país, pero se multiplican las necesidades. Los más de 10.000 comedores y merenderos comunitarios en todo el país no dan abasto y se hace difícil sostenerlos. ¿Cuántos respiradores se necesitan para la nueva etapa de pandemia? Los respiradores que se producen en Córdoba, en las fábricas Tecmi y Leistung, con una producción de hasta el 300%, ¿alcanzan si estamos en emergencia? Hace falta la implementación nacional en todas las provincias y municipios de la fabricación de respiradores, salas de primeros auxilios en los barrios como primera contención, personal e insumos. Los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras están al frente de la batalla sanitaria junto a los miles de voluntarios y voluntarias que están al pie del cañón, pero no tienen insumos. Por otro lado, en la ciudad autónoma de Buenos Aires renunciaron 2 funcionarios del gobierno de Larreta por corrupción, por la compra de barbijos a alto precio y contrataciones falsas en hoteles. Y se exige a los mayores que pidan permiso para salir de sus casas. El 13 de abril, el gobierno de Larreta compró 150.000 balas de goma a fabricaciones militares. ¿Para qué se preparan? Las potencias imperialistas y su disputa por el control del mundo. Como venimos planteando desde el Comité Central del PCR, se ha agravado la disputa entre las potencias imperialistas que tiñe la situación política de la región. Estados Unidos sigue siendo golpeado por la pandemia. Pasó a estar en el centro de la crisis sanitaria mundial que sigue avanzando. Hoy, 21 del 4, tiene más de 740.000 casos confirmados y más de 40.000 muertos. Más de 22 millones de estadounidenses pasaron a ser desocupados en el último mes. En Dakota del Sur, en Smithfield, fábrica procesadora de carne de cerdo, hay 3.700 trabajadores. Según la gobernadora Kristi Noem, se conocieron 644 casos de COVID-19
por seguir trabajando. El presidente estadounidense Trump retiró el aporte de $553 millones para la OMC, Organización Mundial de Salud, reclamándole a las autoridades que si hubieran hecho bien su trabajo, se podría haber evitado la pandemia. Y acusa a la ONU, Organización de Naciones Unidas, de ser cómplice de China y agravar el brote. Trump opera en sus redes sociales llamando a movilizaciones y concentraciones armadas, pidiendo libertad y fin a las restricciones de la cuarentena en los estados de Michigan, Minnesota, Virginia, entre otros. El mandamás yanqui ha amenazado, el 17 de abril, a China con consecuencias severas si llega a demostrarse que fue conscientemente responsable de la pandemia del coronavirus y no se trató únicamente de un error. El 20 de abril, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zheng Xuan, planteó: ¿alguien le pidió a los Estados Unidos compensaciones por la gripe A en el 2009 que se diagnosticó ahí y se extendió a 214 países, matando a 200.000 personas? Y con el SIDA, con Lehman Brothers, por la crisis del 2008, ¿alguien les pidió que asumiera consecuencias? Ma Yun, apodado Jack Ma, miembro del Partido Comunista de China, dueño del gigante asiático de comercio electrónico Alibaba Group, anunció que enviará, junto al gobierno de Xi Jinping, donaciones de 2 millones de barbijos, 400.000 kits de prueba y 124 respiradores a 24 países de América Latina, entre ellos, como hemos visto, Argentina, México, Brasil, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Belice, Perú y también a Venezuela. En Brasil, Bolsonaro destituyó al ministro de Salud por sus diferencias para enfrentar la pandemia. Bolsonaro planteó que había que cerrar el Congreso y que deje de funcionar la Corte Suprema de Justicia. América Latina y la disputa por el petróleo. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene hasta 309.000 millones de barriles de petróleo según Forbes. El mayor comprador de petróleo, con el 41%, es los Estados Unidos. Lo sigue China con el 25%. Siguen latentes las amenazas de Trump y el gobierno de Estados Unidos para intervenir Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó su plan de 13 puntos para un gobierno de transición que permita un llamado a elecciones libres en Venezuela. El Grupo de Lima, integrado por 12 países del continente, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras, se está sumando Uruguay, respaldó la propuesta en la cumbre de cancilleres realizada en Ottawa. Josep Borrell, presidente de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, anunció que los 27 países que la integran también apoyan el plan presentado por el secretario de Estado yanqui para llamar a elecciones en Venezuela. El plan estadounidense busca que Maduro se vaya a Cuba, que la presidencia la asuma el ministro de Defensa, general Padrino López, y que ello permita mantener unidas a las Fuerzas Armadas en apoyo del gobierno de transición que convoque a elecciones. Por otro lado, Putin, presidente de Rusia, anunció que la petrolera estatal rusa Rosneft ponía en venta todos sus activos en Venezuela, posiblemente porque no descartan un cambio de situación. Por su parte, China renovó su acuerdo bilateral con Venezuela en materia tecnológica. Nicolás Maduro, presidente venezolano, agradeció al presidente Xi Jinping por el envío de un cargamento de kits humanitarios para combatir el COVID-19. Una muestra de que contamos con la solidaridad de países amigos, no estamos solos. Cuando hablamos de potencias imperialistas, no hablamos solamente del imperialismo yanqui, porque comprendimos que la gloriosa Unión Soviética cambió de color en 1957 y se transformó en potencia imperialista, mucho antes de ser la Rusia de hoy, y que la China dirigida por Mao Zedong
cambió de color en 1978 y se transformó también en una potencia imperialista. Avanzamos en la organización de las masas y el partido. Fue un acierto del Comité Central del PCR impulsar los comités de emergencia. Seguimos la pelea en todo el país. Se siguen conformando en Ensenada, Berisso, Zárate, Moreno, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Lanús. El trabajo en los comedores y merenderos de los miles de compañeras y compañeros del PCR y su JCR, junto a las organizaciones de Frente Único, en las que participamos en todo el país, crean mejores condiciones para convocar comité de emergencia por barrio, como se ha conformado en distintos barrios de Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Cava, que es necesario multiplicar a lo ancho y largo de todo el país. El 19 de abril, Día de las Naciones y Pueblos Originarios Americanos, reivindicamos sus luchas y el trabajo que protagonizan todos nuestros hermanos originarios para combatir la pandemia. En Mondeles Planta Pacheco, con el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores con su comisión interna a la cabeza de los reclamos, conquistaron un promedio de 16.000 pesos en bonos, viáticos divididos en semanas y 2 feriados puentes pagados durante la cuarentena. Los trabajadores del astillero Río Santiago entregaron más de 160 camas ortopédicas reparadas. La cuarentena aumenta la violencia machista y los femicidios, que ya son más de 31. Es urgente que junto a la emergencia sanitaria se declare la emergencia en violencia contra las mujeres. El proyecto fue presentado por los diputados nacionales del PTP-PCR en el Frente de Todos, Verónica Caliba y Juan Carlos Alderete, y lo acompañan los diputados Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, Federico Fagioli y Susana Landricini. Las organizaciones de mujeres en todo el país lanzan campaña de voluntarias en violencia. Con profundo dolor, despedimos a los camaradas Rubén Celso Troncoso, Teco, del PCR de Berisso, y Antonio Blas Testa, Tano, de La Matanza. Hasta la victoria siempre. Es necesario valorar la organización de las masas y ayudarlas a que a través de su propia experiencia avancen hacia formas superiores de lucha. Estamos en inmejorables condiciones para seguir fortaleciendo el PCR y su JCR. El eslabón clave es la afiliación. Donde se propone, se afilia. Nacimos con un objetivo grande. Hablamos de la lucha por el poder. Ese es el objetivo. Nuestro trabajo en la lucha contra la pandemia es para que el pueblo sea protagonista y la tome en sus manos. Para esto trabajamos en el Frente Único, los sindicatos, en el Congreso, en los consejos deliberantes y en los movimientos sociales, culturales e intelectuales. La pelea por ser conocidos y reconocidos, para arraigar entre las masas, tiene que servir en esa dirección, para que un día el pueblo decida qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce.